Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. Gracias por estar aquí y por escuchar el primer episodio de mi podcast. La verdad que si la Emi de hace un año escuchara esto, no lo podría creer. Nunca me imaginé que lanzaría un podcast y nunca me imaginé, muchas de las cosas que he vivido en los últimos 2 años. Han sido tiempos de gran cambio, de gran transformación, y no solo a nivel profesional, sino sobre todo a nivel personal. Y creo que todo va de la mano, ¿no? Porque cuando uno cambia internamente, eventualmente todo a tu alrededor cambia también. Así que hoy quiero compartir contigo un poco de mi historia y de cómo el Feng Shui llegó a mi vida. Y no solo transformó mi enfoque profesional, sino que también me abrió las puertas a un mundo increíble que es el mundo de la metafísica china. Este conocimiento tan valioso que ha impactado en muchos aspectos de mi vida, y estoy emocionada de abrir este espacio en el que vamos a explorar cómo nuestros hogares reflejan quiénes somos y cómo podemos vivir en mayor armonía con ellos. Para que me conozcas un poco más, tengo 31 años, soy de Quito y desde hace un poco más de 7 años vivo en Buenos Aires. Vivo con mi esposo, que es mi gran compañero de ruta, y nuestro hijo de 4 patas, Lorenzo. En el 2017 me gradué como arquitecta de la universidad en Quito y un par de meses después me mudé a Argentina con el título en mano y muchas ganas de encontrar un trabajo, sobre todo en el área de diseño de interiores, que fue lo que siempre me gustó más. Y las cosas no salieron exactamente como me imaginaba, como planeaba. No conseguí ese trabajo, ese puesto en un estudio de arquitectura o de interiorismo, que era lo que yo más idealizaba en esa época. En cambio, sí, se me presentó la oportunidad de trabajar como asesor inmobiliario y sin saber de qué se trataba muy bien el trabajo o qué podía esperar, acepté el desafío y me embarqué en un viaje de 5 años en el sector inmobiliario siendo agente, y fueron años en los que aprendí muchísimo, no solo sobre el sector inmobiliario en sí, sino también sobre lo que hay detrás de un proceso de compra y de venta o de alquiler de una propiedad. Más allá de los trámites y de las negociaciones, me di cuenta, descubrí la parte emocional y energética involucrada, porque acompañé a un montón de personas en estos procesos y visité muchísimas propiedades. Entre visitas, tasaciones y demás, me di cuenta de que hay algo más allá de lo evidente que hace que alguien quiera o no quiera vivir en un lugar. Por aquel entonces, obviamente, yo no tenía idea de todo lo que hoy sé gracias a mi formación y experiencia en Feng Shui clásico, pero sí tuve la intuición de que cada casa tiene su propia energía y su propia personalidad. Y es que pude ser testigo, o sea, lo vi con mis propios ojos, lo sentí, cómo intuitivamente las personas sienten cuando una propiedad es la indicada. Lo vi un montón de veces en clientes que al cruzar la puerta hacían automáticamente clic con la casa, incluso si no cumplía con todos los parámetros de su búsqueda, o por el contrario, como algunos clientes apenas pisaban un lugar querían salir corriendo lo antes posible y sin ninguna razón lógica aparente, aunque la propiedad cumpliera con todo lo que buscaban en cuanto a ubicación y presupuesto. Y sin ir muy lejos, me pasó a mí también. Cuando con mi esposo encontramos el departamento que hoy es nuestro hogar, nos pasó que apenas pusimos el pie en él,
sentimos esa química que nos atrajo por completo, o sea, no había dudas de que ese era el lugar en el que nos visualizábamos viviendo la siguiente etapa de nuestras vidas. Y eso es algo que estoy segura que a todos nos ha pasado alguna vez, tener esa sensación inexplicable de conexión o de rechazo al entrar en un espacio. Nosotros durante el proceso de búsqueda visitamos varios departamentos que no nos terminaron de convencer. Todas las semanas yo me dedicaba a buscar en internet, en portales inmobiliarios, si salían nuevas opciones al mercado. Y bueno, esto fue meses antes de que yo misma entre al rubro inmobiliario. Y bueno, en una de esas búsquedas vi publicado un departamento que me gustó mucho. Y si bien las fotos eran renders porque todavía estaba en construcción, me llamó mucho la atención en sí todo lo que vi y mandé un mensaje de consulta y al poco rato me llamó el agente inmobiliario a cargo y mi primera pregunta fue sobre un aspecto que no se mencionaba en la publicación y que para mí y para mi esposo eran de los pocos no negociables que teníamos. Bueno, la gente me dijo que el departamento no cumplía con ese parámetro puntual y bueno, hasta ahí llegó la conversación ese día porque no tenía mucho sentido agendar la visita y me quedé, la verdad, súper desilusionada porque tenía fe en que ese era el indicado, pero bueno, nada, había que seguir buscando y así pasó un mes o quizá 2 meses y seguíamos visitando departamentos y ninguno nos gustaba. Y así entramos en esta rueda de ir a ver y nada nos convencía, ¿no? Y bueno, un día recibo una llamada y era el agente con el que yo había hablado por ese departamento que me había gustado, preguntándome si seguíamos buscando departamento. Me dijo que se había equivocado con la información que me había dado y que en realidad ese departamento sí cumplía con ese requisito no negociable para nosotros y que bueno, que si quería lo podíamos ir a ver. Obviamente le dije que sí, así que agendamos una visita esa misma semana. El edificio estaba en una etapa ya avanzada de construcción, o sea, no quedaba casi nada de departamentos disponibles. De hecho, todos los departamentos de mi piso ya se habían vendido, menos ese. Y estoy 100% segura de que nos estaba esperando. Y lo digo esto con muchísima certeza porque creo firmemente que así como uno elige la casa donde va a vivir, esa casa también nos elige a nosotros y esto es algo que uno logra entender realmente cuando conoce la energía de su casa y cuando conoce obviamente su propia energía. En este podcast voy a profundizar muchísimo en todo esto porque aunque suene muy loco o muy místico, esto es así y es lo que estudia el Feng Shui clásico. Todo, absolutamente todo, es energía y todo emite una frecuencia vibratoria desde los objetos hasta nuestros pensamientos, hasta nuestras emociones y atraemos lo que somos por resonancia. Pero también a veces atraemos a personas o a lugares que, aunque no resuenen con nuestra vibración actual, nos traen experiencias necesarias para nuestro crecimiento y nuestra evolución. Se puede decir que son fundamentales para nuestro plan de vida. Y si estás familiarizada o familiarizado con los principios herméticos, sabrás que me refiero al principio de vibración, al principio de correspondencia, de causa y efecto, porque bueno, estas son leyes universales que rigen todo el universo, rigen todo el cosmos y nada ni nadie está exento de ellas. Estas son lecciones que no solo se encuentran aparte en la filosofía hermética, sino también en muchas otras tradiciones filosóficas como la taoísta, como el budismo, como el hinduismo, cada una a su manera
nos enseña sobre la interconexión entre el ser humano y el universo, y aparte nos muestra que todo está ligado, intrínsecamente ligado a estas leyes. Y esto es algo que me apasiona mucho y sobre lo que también espero hablar mucho en este podcast. Pero bueno, volviendo a mi historia, el día que visitamos el departamento fue poner un pie adentro y saber que era el indicado, o sea, simplemente sentirlo, no porque fuera perfecto ni nada, ni siquiera estéticamente podíamos apreciarlo, porque cuando lo conocimos, él estaba en una etapa de construcción que todavía no tenía los acabados listos, o sea, los revestimientos, los pisos, la pintura. Estaba en lo que se conoce como obra gris, que es puro cemento, pero bueno, su energía ya estaba ahí y obviamente la sentimos. Y no me olvido más ese día que hicimos la visita, fue un viernes por la tarde, y después de la visita caminamos con mi esposo hacia el río, que queda muy cerquita, y nada, no nos miramos, no teníamos la necesidad ni siquiera de decir mucho, no hablábamos demasiado porque ya sabíamos que no había duda de que teníamos que avanzar. Y la verdad es que todo se dio súper bien. Meses después el departamento estaba listo, nos mudamos y bueno, uno podría pensar que este fue como en las novelas o en las películas el final feliz, pero bueno, no fue tan así. La verdad que convertirlo en un hogar, que se sienta un hogar, ha sido un camino largo, lleno para mí de prueba y error, porque yo al principio pensaba que si lo decoraba lo mejor que podía, con la última tendencia, como si fuese a salir en una revista de decoración, eso iba a ser suficiente para sentirme bien en él, pero no fue así. Yo no terminaba de sentirlo acogedor, no terminaba de sentirme conforme con él, no estaba siendo consciente de que tenía que ir más allá de la primera capa superficial, que sería en este caso la decoración, y que tenía que empezar por capas más profundas y menos obvias que la decoración. Y que bueno, eso eventualmente iba a terminar siendo la cereza del pastel, la punta del iceberg, pero que debajo de la superficie tenía que atender primero muchísimas otras cosas, incluyéndome a mí, sobre todo, no incluyéndome, sobre todo, empezando por mí misma. Pero bueno, nada, pasaron algunos años en los que me sentí totalmente ajena y desconectada de mi espacio. Cada 3, 6 meses movía muebles, compraba más decoración, ponía cuadros, quitaba cuadros. Bueno, no estaba conforme, nunca estaba conforme, nunca lo sentía bien. Tenía todo en orden a simple vista, pero no sé, acumulaba cosas en el toilet donde no se veía, no cuidaba la energía de mi casa, no quería buscar la raíz del problema, la raíz de por qué me sentía así, y me enfocaba solamente en lo exterior, en cómo se veían mis espacios, todo muy hacia afuera. Hoy para mí, igual esto es claro que era un reflejo de cómo yo vivía y de cómo yo me sentía, vacía, desconectada, con máscaras. Sí, eso, volvamos a la ley de correspondencia, ¿no? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y bueno, me llegó el momento que creo que a muchos les llega en algún punto de su vida, en el que me empecé a cuestionar todo, básicamente. En ese momento de no aguantar más, una incomodidad ignorada por mucho tiempo, de sentir necesidad de un cambio, pero de un cambio profundo y necesidad de mirar hacia adentro y de hacerse cargo, o sea, de hacerme cargo. Y empecé un proceso de crecimiento personal y espiritual para poder fortalecer la conexión conmigo misma, porque en realidad me di cuenta de que estaba viviendo totalmente en piloto automático, de que no sabía quién era,
no sabía qué me llenaba, no tenía idea qué quería y eso para mí sí fue una crisis existencial que me hizo replantear muchísimas cosas en mi vida, entre ellas el trabajo. Ya iba por mi 5.º año siendo agente inmobiliario y me iba bien, vendía, ganaba buenas comisiones. Incluso tuve en algunas ocasiones la oportunidad de realizar algunos proyectos de interiorismo en casas de clientes. Tenía flexibilidad horaria, estaba trabajando en equipo con una de mis mejores amigas y la verdad es que la pasábamos muy bien juntas. En fin, parecía ideal la situación, pero yo no me sentía bien. De hecho, siempre supe en el fondo que ese trabajo no era para mí a largo plazo, pero que era necesario en mi camino. Y cuando llegué a ese punto de quiebre, lo primero que hice fue aceptar cómo me sentía con respecto a mi trabajo, aceptar que estaba haciendo algo que no me llenaba, algo que no me visualizaba haciendo en un futuro. Y bueno, básicamente me conté la verdad y también, bueno, encaré el hecho de que no tenía idea qué quería hacer con mi vida, porque me encontré también con la novedad de que mi profesión tampoco me llenaba más. Sentía que algo le faltaba, no sé, sentía como una necesidad de darle un giro nuevo o sí, un enfoque diferente, pero no sabía cuál. Y lo segundo que hice fue soltar, fue dejar ir todo lo que ya no iba más, generar espacio y habitar ese vacío en el que nada estaba claro, pero donde pude ir bien profundo, porque yo sabía que las respuestas no las iba a encontrar afuera, sino que estaban adentro. Pero para encontrarlas tenía primero que empezar por conocerme y me ayudé de muchas herramientas de autoconocimiento y de sanación, como por ejemplo la psicología primero, después, bueno, la astrología, la numerología, el diseño humano, el eneatipo, la memoria celular, la reflexología también, y bueno, nada, un poco de todo probé, y a medida que me sumergía en todo esto, entendía cada vez mejor y cada vez más claro que somos energía, de que todo es energía y de que todo está relacionado. Me di cuenta de que no existen las coincidencias, que sea por donde sea que buscara o tratara de entenderme, todos los caminos siempre me llevaban al mismo punto, a la misma información, en diferentes lenguajes, sí, pero bueno, la esencia siempre era la misma. Y fue en ese periodo que por causalidades, siempre digo causalidades de la vida, me llegó a mí el Feng Shui. Yo ya había escuchado sobre él antes, ya me había llamado la atención en un momento, incluso empecé a querer saber más sobre él para aplicarlo en mis espacios y leía mucha información en internet, que bueno, para ser sincera, terminaba por no hacerme sentido. Aparte, en una página leía una cosa y después en otra leía algo diferente, algo que se contradecía y bueno, me terminaba confundiendo y me cerraba, o sea, no quería ahondar más. Y varias ocasiones en las que quise empezar a adentrarme en el tema, lo terminé dejando por ese mismo hecho de que me sentía muy confundida con toda la información que podía encontrar. Hasta que, bueno, un día, en ese periodo de vaciado de mi vida, que vino con toda esta crisis de la que te hablé, y un día, bueno, en un momento cuando yo ya había dejado mi trabajo y todavía no tenía idea qué hacer de mi vida a nivel profesional, fui a una sesión con mi reflexóloga, que bueno, es una mujer muy especial y muy intuitiva, y en ese día, en plena sesión, ella me dijo que bueno, que me tenía que dedicar al Feng Shui, así literalmente. Y en ese momento automáticamente me acordé de todas las veces que quise saber más de todo esto, pero que terminaba por dejarlo porque no me terminaba de cerrar. Y bueno, no, en ese momento no le dije nada, en el momento pasó el comentario, pero bueno, claramente
ese comentario no me fue indiferente en esa ocasión. Me quedó resonando por días, la verdad. Y bueno, sentía que esta vez era distinto, lo sentía distinto, como que en esos días me puse nuevamente a investigar sobre Feng Shui, pero ya en serio, o sea, no me quedaba con las 3 o 4 primeras páginas del resultado de Google. Empecé a investigar de verdad en todos los sitios que encontré, en libros también, en videos, en podcasts, en gente en redes sociales que estuviera hablando del Feng Shui, y así pasé semanas buscando, filtrando toda la información y quedándome únicamente con la que más me hacía sentido, con la que más me resonaba y descartando la que no. Y así, intuitivamente, me quedé con toda la información, como te dije, que sí me hacía sentido, y ya un poco me empecé a dar una idea, una pequeña pincelada de lo que realmente es el Feng Shui. Y ahí fue en el momento, en el punto donde empezó mi búsqueda de un maestro, de una formación, que también fue un proceso de prueba y error, si se podría decir, pero todo muy necesario. Y yo siempre digo, todo lo que nos pasa, lo bueno y lo no tan bueno, es lo que necesitamos atravesar y lo que necesitamos vivir. Así que bueno, volviendo al tema, el Feng Shui clásico, esa ciencia y ese arte milenario que nace de una sabiduría ancestral como la filosofía taoísta y de la metafísica china, no es tan conocido en Occidente. La verdad es que para cualquiera que no conoce tan bien el tema, empezar a estudiarlo puede llegar a ser confuso por el mismo hecho de que hay varias corrientes y mucha información de distintas maneras de enseñarlo. Y bueno, ha sido un camino realmente en el que me he comprometido de verdad con el estudio, y que a medida que tomaba certificaciones, yo misma me daba cuenta de lo que sí iba y de lo que no. Como dije, prueba y error, y sobre todo, y súper importante, experimentación empírica, pasarlo por la experiencia. Cuando descubrí realmente lo que es el Feng Shui y lo puse en práctica, fue un antes y un después. Me encontré con la novedad de que estaba totalmente emocionada y tenía una sed insaciable de conocimiento, y también me encontré con tantos conocimientos valiosos y sobre todo herramientas, ¿no? Para poder conocer y para poder entender la energía de mi espacio y para poder habitarlo de una manera más consciente. Todo esto le dio el sentido y la profundidad que yo tanto estaba buscando en relación con mi hogar y con mi profesión. Así que solo creo que fue ese momento en el que todo me cerró, en el que todas las piezas del rompecabezas se empezaron a unir. Porque para mí estudiar Feng Shui y metafísica china me abrió las puertas a la comprensión de un mundo entero que va más allá de lo que vemos, que va más allá de la materia, que va más allá de las formas. Me ha permitido desarrollar una visión mucho más integradora, comenzando desde mí, hasta por supuesto obviamente el espacio en el que habito, porque gracias al estudio, pero sobre todo a la experimentación, hoy sé que lo que vemos, lo que vivimos, lo que sentimos es el resultado de un conjunto de procesos y de causas que están ocurriendo en un plano que no se ve, en un plano invisible. Y también me ha hecho muy consciente de cómo habito mi espacio, cómo me relaciono con él y cómo todo esto influye en mi día a día más allá de la estética. Así que bueno, para no extenderme mucho más, eso es a lo que me dedico hoy. Me formé como consultora de Feng Shui clásico, experimenté con mi espacio, creé una verdadera conexión con él. Sigo estudiando y lo seguiré haciendo porque es un conocimiento tan rico y tan vasto, y sigo poniendo todo en práctica. Pero ahora
lo hago con mis clientes, con las personas con las que trabajo. Y bueno, son los que ahora experimentan por ellos mismos y yo soy feliz de haber encontrado este propósito. Esto a mí me nutre y me llena un montón. Ganar experiencia, ganar horas de vuelo, pero sobre todo ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas, poder dar mi aporte, mi granito de arena para que conviertan sus casas en hogares. Y yo sé que suena súper cliché. Todo el mundo habla de convertir las casas en hogares, pero realmente, primero que es cliché, porque es verdad, no todas las casas son hogares, pero bueno, yo lo entiendo y lo aplico entendiendo que para que esto pase, para que se cree un hogar, tiene que haber una conexión primero, una conexión con uno mismo y después con el espacio, porque sin esa conexión no se puede sentir hogar. No se trata de cómo se ve, se trata de cómo se siente y se trata de lo que está, pero no se puede ver. En mi Instagram, en los recursos que ofrezco y en mi página web y en los newsletters semanales que envío, siempre trato de compartir herramientas e información valiosa sobre Feng Shui, porque una de mis mayores intenciones y de mis mayores propósitos también es desmitificarlo y explicarlo de una manera sencilla y digerible, sin perder obviamente la profundidad y la esencia de la sabiduría ancestral que está atrás de él y que lo caracteriza. Pero bueno, me ha pasado que usualmente estos formatos, ya sea en mi Instagram o en el news, me han quedado cortos para todo lo que quiero compartir. Por eso creo que un podcast va a ser el espacio ideal para poder expandirme, para poder profundizar y para poder conectar de una forma más completa con quienes buscan entender y aplicar el Feng Shui y la metafísica en sus vidas. Así que nada, si llegaste hasta acá, primero te quiero agradecer por escucharme. Seguramente llegaste hasta acá porque resonaste con lo que te conté, con mi historia. Muy seguramente porque entiendes que todo es energía y que todo está relacionado y que está bien ir un poco más allá de lo superficial y de lo evidente para conectar con lo sutil, porque es ahí donde se encuentra lo necesario para elevar nuestra conciencia y por ende nuestra calidad de vida también. Y eso aplica a todo, desde el cuidado que le damos a nuestro cuerpo, el cuidado que le damos a nuestra mente, a nuestro ser, hasta obviamente el cuidado que le damos a nuestro espacio. Así que bueno, de nuevo, gracias por estar aquí y por abrirte a esta conversación. En el próximo episodio voy a profundizar sobre qué es realmente el Feng Shui y por qué va mucho más allá de lo que solemos imaginar o también solemos escuchar o leer por ahí en internet. Te mando un abrazo lleno de cariño y nos escuchamos en el próximo episodio.